con mi eterna alma de niño, gritar al mundo que así soy muy feliz. No sé de odios, envidias ni ambiciones, solo de amor, ternura y amistad. Yo quiero ver un mundo diferente, donde podamos a todos integrar y que ese mundo sea más complaciente, que solo reine el amor, la paz y la amistad. Hola amigos, empezamos un nuevo programa, Radio Su Mundo. Hoy, nuevo programa, segunda parte, estuvimos hablando ayer de Corais. ¿Tu pasión es subir trenes? Bueno, actualmente mi pasión, gran parte de la pasión que tenía en el básquet la volqué en el ferrocarril, en los trenes, en algo que me apasiona y que me ha atrapado por completo porque es un mundo totalmente distinto al que viví muchos años como jugador. Siempre digo que lamento que este apasionamiento no se me despertara antes porque por el hecho de haber jugado tantos años liga conozco casi todo el país, entonces hubiese conocido casi todas las estaciones. Pero también es cierto que las dos pasiones quizás no hubieran tenido espacio porque tanto una como la otra insumen tiempo. El jugador de básquet, además de entrenar, tiene que ver videos y entrenar y viajar y concentrar. Y el ferrocarril a mí me lleva mucho de esto también porque además de hablar con la gente de la ciudad, las veces que he podido he viajado para conocer otros lugares o entrevistar a otros ferroviarios y nutrirme un poco de la vida de ellos, entonces lo de hoy lo disfruto mucho. ¿Cómo se hace? El haber llegado al ferrocarril fue algo casi fortuito porque tengo una anécdota que la cuento siempre, que andaba buscando unas cerraduras para hacer unas artesanías, como en la ferretería no había, fui a ver a un hombre que me indicaron que tenía caballos, y este hombre, que es Néstor Napoli, me regaló la herradura y me dijo, esta la encontré tirada ayer en Corti, andando a caballo. ¿Sabés dónde queda Corti? Yo no tenía ni idea dónde quedaba Corti. Hoy Corti es más famoso porque hay muchos molinos eólicos en esa zona, que es acá en la ruta 51. Pero antes yo había pasado infinidad de veces por la ruta y ves el cartelito ahí y nunca se me había dado por entrar. Así que bueno, al otro día me preparé la cámara de fotos y me fui solo a ver qué había en ese lugar y me encontré con una estación. Y después de sacar fotos y todo, dije, ¿cuántas personas habrán vivido y qué habrá pasado en este lugar? Y empecé a investigar así, a hacer un poco el trabajo de hormiga, y empecé a hablar con ferroviarios de bastante edad de Bahía para interiorizarme de su vida. Y como el ferrocarril es una gran familia, como es el básquet, en el cual se conocen todos, cuando vos hablás con uno te dicen, ahora tendrías que ver a fulano o a mengano. Y ese fulano y mengano lo fui a ver, y en ese derrotero llevo más de 300 entrevistados y 300 charlas que tuve la fortuna de grabarlas y de conservar parte de la historia de vida de todos estos ferroviarios, ¿no? Y la parte humana del ferrocarril es lo que más me ha apasionado de todo esto. ¿Fue que celular? Sí, como siempre digo, las grandes cosas en la vida se presentan cuando uno menos las sale a buscar. Y esta no es ni más ni menos. Y una herradura tiene un significado que siempre dicen que el que encuentra una herradura tiene suerte. Y bueno, para mí la suerte pasó por haber llegado al ferrocarril. ¿Viajaste mucho? Sí, tuve la fortuna de viajar, primero de la zona, ¿no? Porque Bahía Blanca es un nudo ferroviario importante y todos los alrededores. Y después, bueno, tuve la fortuna de conocer a ferroviarios que me invitaron a viajar en Zorritas de Vía, que fuimos en 2 travesías ya, que hice casi 1500 kilómetros arriba de una zorrita. Y bueno, y disfrutar mucho de los ferroviarios que están en la actividad, que me van mostrando cosas y me van contando, y muchas veces nos juntamos a comer. Bueno, ahora con el tema de la pandemia también está complicado,
y de ferroviarios mayores con los cuales tengo muy buenos vínculos. Me han invitado a cumpleaños de 90 años, de 100 años. Fuimos a un cumpleaños con Marisa, fuimos a un cumpleaños de Pascualito de los 100 años, que él era ferroviario y yo lo conocí a través del ferrocarril. Entonces esas cosas, lo afectivo es lo que más me llena, ¿no? ¿Cómo está hoy? Hoy el ferrocarril está atravesando un momento muy crítico, que se condice también un poco con lo que es el país, ¿no? Hay muchos años de deterioro ferroviario, fundamentalmente en la infraestructura de vía, pero yo siempre digo que el ferrocarril es algo que va a tener que resurgir porque es necesario. O sea, hoy Argentina tiene casi 8.000 muertes anuales por accidentes carreteros y tenemos, desde el momento del cierre del ferrocarril, que fue en el 93, a la fecha, contamos prácticamente con las mismas rutas, pero todo el transporte que se transportaba por ferrocarril se volcó a las rutas. Entonces, es lógico que estén totalmente colapsadas, con un país que en 30 años siguió creciendo, y el crecimiento va de la mano de más necesidades, más materia prima, más mercadería, y si no tenés cómo transportarla es complicado. Entonces, el ferrocarril sigue siendo un sistema muy efectivo y más económico de trasladar, que en combinación con el camión es lo mejor que le puede pasar al país. ¿Estudiaste mucho? Sí, el ferrocarril es una pasión que me lleva a leer, a investigar y a estudiar todos los días. Es algo que no dejo de hacerlo porque es tan grande, es un mundo tan distinto, que todos los días surgen cosas nuevas. Y cada vez que hablo con un ferroviario que me da algún dato, después de eso, bueno, me valgo de la compu y salgo a buscar información y a leer y aprender. Y bueno, y todos los días aprendo un poco más. Contando a la historia. Yo siempre digo que Argentina se constituyó como un territorio después de la conquista del desierto, porque ahí es cuando realmente se expande lo que era la colonización y la conquista, pero el desarrollo llega de la mano del ferrocarril, porque después de esto había que poblarlo el país. Son grandísimas extensiones en el cual no había muchos poblados y había que instaurarlos. Y siempre digo que si no hubiera sido por el ferrocarril, nosotros nos hubiéramos muerto en la zanja Alsina. Entonces, de pronto cuando el ferrocarril llega a cualquier punto, se establece una estación y en función de eso empieza a crecer, porque hace falta un almacén de ramos generales para que compren los que viven ahí, una escuela porque el que vive en ese lugar quiere educar a sus hijos. Los ferroviarios fueron mentores de muchos clubes, porque en los tiempos de ocio algo había que hacer. Entonces, bueno, se fundaba un club que en principio era una cantina con una cancha de bocha, después una cancha de pelota paleta, y después ya empezaba a haber algún gimnasio, una cancha de fútbol. Y hoy, si revisamos en el país, hay muchísimos clubes que tienen nombres ferroviarios y colores referidos al ferrocarril en sus indumentarias. Entonces, fue muy importante en el desarrollo del país el ferrocarril. ¿Y en el mundo? En el mundo también, obviamente. Sí, en todos lados fue importante. Yo me refería al país nuestro porque además somos un país joven. Nosotros, con un país con 200 años de historia, el ferrocarril tiene mucha incidencia porque desde 1857 que funcionó el primer tramo con la Porteña, de ahí en adelante empieza el crecimiento del ferrocarril, que acompañó prácticamente a la evolución del país. ¿Es muy grande? Sacando gran parte de la Patagonia, que fue lo más desatendido, si bien es cierto hubo 3 ferrocarriles paralelos, es el lugar donde menos líneas férreas hay. Argentina llegó a tener un poquitito más de 47.000 kilómetros de vía. Entonces, si uno mira un mapa de 1940, va a ver que el ferrocarril llegaba a casi todos los lugares del país. Y bueno, y eso tiene que ver con un entramado que convergía en los puertos, pero que a su vez entrelazaba a todos los pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que permitió que la Argentina fuera creciendo hacia adentro, hacia el interior. ¿Hay pruebas que no está más? Sí, hay un fenómeno demográfico de movilizaciones en masas que se dio por diferentes razones. El ferrocarril es una de ellas, porque en un pequeño paraje donde no tenés una ruta asfaltada para ingresar a él, si el ferrocarril deja de pasar los días de mucha lluvia, de 4 o 5 días de lluvia, no podés ni entrar ni salir al pueblo.
y los chicos no pueden ir a la escuela y vos no podés salir a comprar o a trabajar a otro lado, que es lo que tenías que hacer. Entonces, si a eso le sumamos a que en los pueblos o en los parajes estaban muy retrasados con respecto a las grandes ciudades, porque no contás con gas natural, porque no tenés luz eléctrica, la gente se fue yendo de esos lugares a ciudades más grandes por una cuestión de necesidad, más que nada, ¿no? Que no siempre fue de la mejor forma, porque el que viene de un pequeño pueblo no va a vivir en la mejor casa y en el mejor lugar de la ciudad. Se tiene que acomodar como puede y donde puede. Y en eso relega mucho, porque en un pueblo la gente tiene una identidad, tenía un espacio, una casa que tenía una quinta donde cosechaba lo que consumía, un gallinero que tenía los pollos que los engordaban para comer, las gallinas, y todo eso en un departamento de una ciudad lo perdés. Y bueno, y eso el ferrocarril sí es una influencia negativa en esto para el país, ¿no? ¿Cómo ve hablar con esos? Me he transformado yo en un recopilador de historias ferroviarias. Ferroviarias y no ferroviarias, porque muchas veces son historias de vida y que tiene que ver con gente que vivió en pequeños pueblos. Muchas mujeres de los pequeños pueblos se casaban con ferroviarios y estos ferroviarios después se movían de un lado a otro por traslados y con ellos se iban la familia. Entonces gente que era de 17 de agosto, de Bordenave, de Solá, terminaron viviendo en Bahía o se fueron a Olavarría o a Neuquén, por decirlo, ¿no? En esos movimientos es más o menos como en el deporte. Los deportistas pasa lo mismo, a veces se casan en una ciudad y terminan jugando en otra y las mujeres que siguen a esos deportistas se van detrás de ellos. Pero bueno, el ferrocarril acompaña mucho en ese ritmo a los movimientos demográficos de gente. ¿Querés si va a volver? Ojalá que el ferrocarril se reactive y sea un ferrocarril nuevo. Nunca vuelve a ser lo que fue, porque cambió el contexto, porque cambiaron muchas cosas. Hay que adaptar un ferrocarril a las épocas que vivimos, pero evidentemente si el mundo apuesta al ferrocarril, nosotros no nos deberíamos de quedar afuera. ¿Vas a escribir un libro? Con tanto material que tengo acumulado a nivel ferroviario, creo que en algún momento voy a poder escribir un libro. Tengo material para más de un libro, porque la realidad es esa, ¿no? Sería injusto contar un libro en un libro, porque no podría incluir en él la cantidad de relatos y de vivencias que tengo de muchos ferroviarios. Entonces, tendría material para hacer una enciclopedia, esa es la realidad. Pero sería lindo al menos intentar escribir un libro de relatos y contar muchas de las cosas que fui recopilando en este derrotero del ferrocarril. ¿Cómo ve a país? El país está en una situación muy compleja, esa es la realidad. Económicamente estamos muy mal, la recesión ha golpeado muchísimo, y por sobre todas las cosas, los que estamos en la calle, los que caminamos, lo vemos todos los días, no hace falta leer un diario o ir a una estadística. Hay cosas que las estadísticas no marcan, pero que la gente las sufre, esa es la realidad. Y yo creo que Argentina hace muchos años que está mal, muchos años. Y ningún gobierno pudo sacar al país de esto. Creo que la gran asignatura pendiente que tienen todos los políticos es hacer algo distinto. La ventaja que tiene el político es que nunca rinde cuenta de las cosas que hace, porque vos sos un gerente de una empresa y te equivocás y a los 4 días estás en la calle. Vos sos un deportista y no conseguís los logros y te quedás sin trabajo. Los políticos se acomodan en un puesto o en el otro y terminan jubilándose todos de políticos, esa es la realidad. Yo sueño con un país más justo, mejor para todos, que por el momento no lo pude disfrutar. Mi viejo se murió diciendo que este país no tenía arreglo. Y yo le decía, viejo, las cosas no son así, hay que apostar. Y él me decía, vos porque sos joven, dice, cuando tengas mi edad, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Yo, con casi 55 que voy a cumplir, no me quiero convencer que las cosas son así. Y espero no llegar a viejo diciendo que este país no tiene arreglo y que alguno o alguien hizo las cosas mejor para que esto se solucione, ¿no? Ariel, ¿cuál es tu sueño? El sueño es un país mejor para todos. La realidad es que
Ojalá que no tengamos hijos que se vayan a vivir al exterior, porque no les queda otra. Yo tengo la fortuna de tener a mi familia acá, pero tengo muchos amigos que hoy por hoy tienen hijos viviendo en el exterior, porque entendieron estos chicos que Argentina era un país difícil para vivir. Yo tuve la suerte de irme a España en el año 89, con un proceso de hiperinflación tremendo, en el cual mucha gente apostaba a irse, y en el 2001 se repitió el mismo proceso de muchos argentinos viviendo en el exterior. Hoy la sangría se vuelve a producir porque hay mucha gente que se quiere ir del país porque entiende que acá la cosa está muy difícil. Ojalá que volvamos a ser el país que acoge a la gente y que quiera venir. Primero los nuestros que se fueron, ¿no? Pero que Argentina sea un país más justo para todos. ¿Cómo ve el COVID? El COVID es algo que ha superado a todos. Ni siquiera el más pesimista de los pesimistas se podía imaginar un contexto mundial así. Un encierro, un aislamiento. El aislamiento psicológico, que es muy, muy peligroso, fundamentalmente para la gente mayor, porque la gente mayor de muchos años te dicen, si esto dura mucho más, no sé si voy a vivir yo para verlo. Más allá de que cualquiera se puede ir en el momento menos pensado, porque todos, desgraciadamente, tenemos amigos que se han ido por COVID y muy rápido, y jóvenes. Entonces, nadie tiene la vida garantizada, pero este contexto mundial que ni siquiera sabemos cómo va a terminar, porque todos los días aparece una versión nueva, una cepa nueva y una complicación nueva que hace que lo que era una vida normal, aparentemente por bastante tiempo, no va a volver a serlo. Para vos, ¿qué manejó? Yo creo que la pandemia en Argentina se tomaron medidas drásticas muy apresuradas, se encerró a todo el mundo, y cuando la cosa se empezó a poner más complicada, que sí hacía falta el encierro, la gente ya no podía estar más encerrada por una cuestión psicológica y una cuestión económica. Había gente que después de tenerla guardada 3, 4 meses, casi sin posibilidades de trabajar, tenía que salir a trabajar por necesidad. Y todos los que trabajamos en cuenta propia lo entendemos así. Hoy, si vos tenés un puesto en el Estado, que sabés que cuando llega fin de mes te pagan, vos podés quedarte en tu casa el tiempo que sea necesario, pero cuando todos los días tenés que salir a ganarte para vivir, no tenés a fin de mes el sueldo ingresado. Entonces, tratás de tomar todos los recaudos posibles, de cuidarte lo más posible, pero tenés que salir por una cuestión de necesidad. ¿Qué es Argentina para vos? Y Argentina es el país que elijo para vivir. Es el país que me dio la posibilidad de crecer. Y es el país que cada vez que recorro, cuando hacemos las travesías en Zorritas, podemos ver ese federalismo que se pregona tanto desde la política y no se cumple en la realidad. Un país injusto en muchos sentidos, en los cuales las grandes ciudades disfrutan de muchos beneficios que el interior no los tiene. Y, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos hace 2 años atrás, casi 3 ya, en la travesía que fuimos de Viedma a Bariloche, por la vía que va paralelo a la ruta 23, que es la zona sur, la línea sur, vos ves algunas injusticias, como por ejemplo pequeños pueblos por los cuales pasa un gasoducto que alimenta a Capital Federal y ellos no tienen gas natural. Y recién ahora se están haciendo los gasoductos para tener gas en esa zona, cuando el gas se extrae de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, es muy distinto y es muy cierto ese refrán que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, porque el interior en ese sentido está muy relegado. Y ojalá, más allá de que son menos votos para comprar, los gobernantes de turno atiendan a todo el mundo y que cada uno pueda vivir en su lugar, que no se tenga que ir porque no tiene otra alternativa. Muchas gracias por la nota, Ariel. Bueno, Javi, muchas gracias. Esta vez sí, ya es el último. No te robo más tiempo. La verdad que un placer haber estado con vos en este segundo programa. Un abrazo y muchas gracias. El desarrollo del ferrocarril permite la integración de las diferentes regiones del país, facilita la llegada de la mano de obra necesaria,
de las mercaderías de consumo para la población en crecimiento y posibilita el aumento de la exportación de los diferentes productos. Es Gran Bretaña quien domina el negocio de los ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria es vertiginosa. Pasa de 9.400 kilómetros en 1890 a casi 34.000 kilómetros en 1914. Luego de la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, surgen ideas para la instalación de ferrocarriles en el territorio argentino. Los centros de producción se encontraban muy lejos de los pueblos y ciudades. El tendido de vía de trenes y la creación de una red nacional de transporte sería de gran utilidad para integrar las zonas. En 1854, el presidente Urquiza encargó estudios para realizar la red ferroviaria entre Rosario y Córdoba. El objetivo era unir el interior del país con el puerto de Rosario, en aquella época el más importante de la Confederación. Si bien se realizaron los estudios, por problemas internos no se pudo definir. El gobierno provincial de Buenos Aires había pedido autorización a la legislatura para construir el primer ferrocarril. La ley se aprobó en enero de 1854 y las obras comienzan a principios de 1855. En agosto de 1857, la empresa Ferrocarril del Oeste inaugura el primer tramo de casi 10 kilómetros de longitud que unía Parque con Floresta. La locomotora fabricada en Inglaterra fue bautizada La Porteña. Este evento marcó el comienzo de una nueva era en transporte. La construcción, mantenimiento y expansión del ferrocarril requería mucho dinero. Por lo tanto, se incorporan capitales extranjeros, principalmente de Inglaterra. Gran Bretaña avanzó en el negocio de los ferrocarriles en la Argentina, ya que crecía rápidamente, sobre todo en la zona pampeana. El recorrido de vías férreas pasó de 9.400 kilómetros a casi 34.000 kilómetros en 24 años. El ferrocarril fue muy importante para la economía del país. Aportó valor a la producción nacional de materias primas que venían del campo, permitiendo que puedan llegar al puerto de Buenos Aires. Desde ahí, los barcos salían hacia los países industrializados con la exportación de recursos naturales, produciendo grandes ganancias. Ingresando el Cañadón de la Viuda, kilómetro 689, primera curva a la derecha.
Me llamo Mardones Amalia. Perdí mi hijo, mi único hijo y mi nuera en un accidente de tránsito. En el año 2007 perdí a mi único hijo varón en un siniestro vial. Chocó con otra moto, lamentablemente perdió la vida. En la calle, vos también sos responsable. Cuida tu vida y la de los demás. Municipio de Bahía Blanca. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Este compromiso brota desde nuestra esencia. Producimos urea granulada, que es el nutriente que más necesitan el trigo y el maíz de nuestros campos. Profértil. Vida para nuestra tierra. Yo soy la COPE y soy una de las más de 1.850.000 asociados que reciben el excedente anual. Yo soy la COPE, porque con mis compras y las de todos, este año se acreditaron más de 526 millones de pesos en concepto de retorno al consumo e interés al capital. Yo soy la COPE y como asociado me informo. La COPE, sos vos. Informate. Entra en cooperativaobrera.com o en tu sucursal. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. En DAO creemos en la buena química. Sabemos que en el enlace con el otro se encuentra la chispa que dispara una idea, un objetivo en común que concluye en una conquista. Somos nombres con apellidos enlazados en una molécula que abraza la Tierra. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. En DAO queremos seguir dándole forma al mundo. En julio desafiamos conceptos, paramos la planta para movernos más que nunca. Con más de 200.000 horas combinadas de trabajo que van a emplear a casi 700 personas de Bahía, la Argentina y el mundo. Horas de trabajo que le van a dar 2 veces la vuelta a la cancha de Olimpo con sus 13.000 metros cuadrados de aislación y que van a ser un teatro municipal entero con los 40.000 metros cúbicos de andamios dispuestos para las tareas que harán de DAO Bahía Blanca una operación segura y una fuente laboral y de orgullo para toda la ciudad. DAO, 60 años con el valor de transformar. Respetarnos y querernos más, sin mentiras ni discriminación. Como la tierra es nuestro hogar, si ponemos el corazón, todos juntos podemos lograr construir un mundo mejor. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Bueno, amigos, hasta el próximo programa. Cuídense. Hasta el fin de semana que viene.